Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David, el saxofonista, y en este capítulo vamos a abordar un tema muy especial porque vamos a hablar de una revista muy especial. Forjó, formó e influenció generaciones, aquellos que van a tener casi 50, aquellos que tienen 40 y aquellos que estamos llegando a los 30 años. En algún momento de nuestras vidas llegó a nuestras manos la gran revista Láser. Pero principalmente en este capítulo voy a hablar de aquel último periodo de la Láser, ese periodo increíble que va desde 2007 hasta su final en 2009. Y me va a acompañar un grande de grandes. Alguien que tiene esa magia, ese poder de la corrección de los mangas, por así decirlo. El gran Fede Musso. Fede, para mí es un privilegio enorme y gigantesco, primero que estés aquí en mi podcast y a la vez que estemos hablando de una revista como la Láser. En mi podcast se habló mucho de la Nuke, se habló muchísimo porque hay un dossier especial de más de 10 capítulos sobre el robot argentino Nippon, sobre la RAN, y yo creo que para hacer justicia, para tener todas las voces, había que abordar también la Láser, porque aparte me la han pedido bastante. Musso, cuando se me viene a la mente la Láser, pienso en un montón de cosas. Pienso en Camelot, que este año hubiese cumplido 30 años. Pienso en Magic Kids, que dentro de unos meses tendrá sus 30 años. Y la Láser dentro de unos años, 2 añitos, también llegará a sus 30 años. Y creo que también es bastante decir, ¿no? Qué extraordinario, porque la influencia de la Láser en generaciones de periodistas, comunicadores y un montón de profesiones que tengan que ver en sí mismo, hasta artistas de toda índole, ¿no? Ni hablar de todo lo que influenció a los cosplayers, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hay un periodo que a mí me encanta de la Láser es justamente su final. Me encanta a mí también desde el 2006 hasta el 2009, es increíble. Por una razón muy específica. Y es precisamente porque ahí es cuando para mí da un salto ya. Y hay una profesionalización muy grande. El staff es distinto. El staff se renueva. Ya pienso en el 2006 cuando la Láser tuvo su maravillosa e increíble línea de manga argentino coordinada por el gran Alejo Valdearena, maestro de maestros. Pienso en 4 segundos y me emociono. Y a la vez que aquella línea mítica tuvo a Reparaciones Fina de la gran Patricia Leonardo, el manga argentino más importante de la historia. El antes y un después del manga nacional es Reparaciones Fina. Y que también dentro de poquito tendrá sus 20 añitos. Pero bueno, vamos mucho a lo nuestro. Vamos a esta charla que nos van a tener que contar de todo porque pienso que ha corrido mucha agua bajo el puente y es mucho tiempo, ¿no? Tu trabajo en Ivrea sigue actualmente, pero ¿cómo fue llegar a esa revista Láser que ya era una leyenda, ya era un mito? Fueron rockstars, como diría el gran periodista Hernán Panesi, los Lásers eran rockstars. Y a la vez recuerdo esa Láser 46 del 29 de junio de 2007, que si vos lo abrías en esa primera hojita donde estaban los redactores y la producción, veía tantos nombres increíbles, pero me voy a detener en, por supuesto, 3 nombres. Y me acuerdo que estaba Lucía Foss, la gran Lucía Foss, genia total, para mí una adelantada, habló de todo lo que vino después. El Lupa Mail es una joya. Uno abre el Lupa Mail ahora, se pone a leer, ya hablaba de Facebook. Estamos hablando de una época, y me voy a remontar porque yo en ese momento, en el 2007, yo vivía en Tucumán, y en Tucumán las casas no tenían casi internet, eran muy pocos los que tenían internet.
Detalle que no es menor ese detalle. Muchas veces se piensa que ya a partir del 2000 y pico ya todas las casas tenían internet. No. En Tucumán después del 2010 fue mucho más común tener internet en las casas, pero en ese momento no. Apenas se mandaba mensaje de texto, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque la láser era nuestro modo de enterarnos de las cosas. En ese tiempo hay que pensar, ya había finalizado Magic Kids, había terminado Locomotion y era la hegemonía de Animax. Pero el anime también estaba cambiando muchísimo. Pero volvamos al tema. Hablando del Lupa Mail, que era una joya. Siempre voy a recomendar, todo lo que escribió Lucía Foss es una maravilla. Y también abajo de Lucía Foss estaba el nombre de la gran Mariela Carril, la profesora de todos nosotros, de toda la generación Magic Kids. Si hoy muchos de nosotros seguimos el camino, este camino del concepto mismo del orientalismo, de que nos interesa la cultura japonesa, los idiomas, estudiar japonés y todo lo que conlleva ese mundo, todo lo que significa, es porque existió Mariela Carril. Y los textos que escribía Mariela eran una joya. Yo recomiendo a todos que lean lo que escribió cuando a un año de que cerrara el Magic. Hay un texto increíble en la láser que tiene tapa de Naruto, que es increíble. Y aparte era increíble volver a saber de Mariela después de un año, después de que termina Magic Kids, en una época en la que ya no había casi información, no era tan fácil saber qué había pasado hasta con el canal. Ahora uno sabría, si el canal cierra, sabríamos en el mismo día qué pasó. Y eso también. Y a la vez, luego venía tu nombre, un tal Federico Musso. Y inauguraste también ahí ese mediado de año con notas de las Tortugas Ninja, 2 números y le metiste a las Tortugas Ninja. Eso fue muy flash también. Y siempre te caracterizó la buena calidad, Fede querido. Pero bueno, a ver. Quiero que nos cuentes todo. ¿Cómo llegaste a la láser? ¿Cuál fue la primer láser que llegó a tus manos? Pienso también que me cuentes cómo eran esos tiempos, que tenían una magia muy particular. Para mí esa época, a diferencia de esta, mirá vos, esa época tenía una magia que pienso que hasta el aire era distinto, cómo se respiraba el arte mismo en las calles, la forma, el fandom. Hay un gran cambio. Estando ahora ya con un tiempo que ha cambiado, con un clic a distancia de que vos podés escuchar lo que vos quieras, vos podés ver lo que vos quieras, hay 1.000 millones de páginas, hay internet en el celular, hay internet en cualquier cosa. Cuando me retrotraigo a esa época, saber que en el kiosco estaba la láser, una láser que estaba en su punto más alto, que todos los del colegio iban a los kioscos, se paraban, cortaban calles para ir a buscar la láser. Pienso en ese fenómeno y es una joya, es una maravilla. Ni que hablar que en aquel 2007 cumplía 10 años la láser, se imaginemos, ¿no? Y bueno, Fede querido, lo dejo todo en tus manos, he hablado mucho, pero quiero que me cuentes la verdad de aquella etapa mágica. Y sin duda yo puedo decir, vos también fuiste un rockstar de la láser, sin duda. Porque, como dice su frase, animación, series y la corrupción del mundo. Fede querido, todo tuyo este espacio. Otorgo el micrófono del Bebop para que nos cuentes todo. A lo charla TEDx. Buenas, David. Muchas gracias por tus palabras. Un gusto estar en tu programa, que me acompaña muchas veces con los auriculares cuando salgo a caminar, a despejar las ideas. No sé por dónde empezar porque te mandaste una mega intro, pero si querés voy cronológicamente. Antes sí, déjame decirte que al menos mi generación dentro del láser creo que nunca llegó al estatus de rockstar. Gracias igual por las flores. Eso yo lo aplicaría más bien a Leandro, Agustín, algunos más de la primera época, o si querés de la época cumbre del láser, que fue más cerca del 2000-2001.
A mí, por supuesto, me enorgullece haber formado parte de ese equipo. Son años a los que le tengo muchísimo cariño. La láser literalmente me cambió la vida por muchas razones como que te voy a ir enumerando. Y sí, la verdad que es una revista que hoy en día, si se mantiene tan viva en el recuerdo de tantos, incluso te diría de los que la critican o de los que dicen que envejeció mal, cosa con la que estoy de acuerdo a medias, estoy de acuerdo relativamente, marcó época y nos marcó mucho a los que fuimos lectores primero, redactores después, y, y como decís vos, está entre las grandes. De las revistas que mencionás vos, la verdad es que yo la RAN no la llegué a leer. Sí recuerdo verla en las comiquerías de La Plata, mi ciudad, en ese entonces, algunos de los números, los que ya tenían tapa a color, de haberla ojeado, pero por algún motivo no llega a enganchar. Sí me pasó con la Nuke años después. Ya estamos hablando de 2000, 2001, que de esa sí fui muy fan. Mucha de la gente de ahí había venido de la RAN, pero eso me enteré mucho después. En parte gracias a tus notas, mira. Y sí, yo creo que láser, insisto, por más que hoy en día le podamos ver cosas criticables o cosas que ya no hacen reír o por más que uno no esté totalmente de acuerdo con lo que se decía en sus páginas, ya sea desde los editoriales de Leandro o hasta en las partes de humor o alguna nota, las notas si bien trataban de ser relativamente imparciales, es obvio que siempre se filtraba el gusto o las preferencias o las ideas de uno. Pero bueno, como vos decís, si yo entré al láser en 2007, pero si te parece, arranco contestándote tu otra pregunta de cómo la conocí la revista. Y entonces nos tenemos que remontar a cuando salió la láser número 11, la de la famosa tapa de sobredosis de Dragon Ball. Si bien yo ya conocía la revista de antes, la había visto en comiquerías, en algunos kioscos de revista, por algún motivo no me animaba a comprarla. Como que yo en su momento, si bien ya era lo que se podría llamar un otaku, palabra con la que no me identifico, pero en la que entiendo que entro, yo en ese momento todavía por ahí estaba más enganchado con los superhéroes y otras historietas, y por algún motivo los 3 pesos se me hacía muy cara, si bien claramente no lo era. Yo sabía que con 2 pesos con 40 me podía comprar una Patrulla X, alguna X-Men, lo ves, ¿no? Todas esas revistas de Marvel que entraban a través de Forum. Y tardé, no sé por qué, pero tardé en pescar. Pero bueno, cuando tardé en picar, quise decir. Cuando finalmente me compro la 11, que debe haber sido o en diciembre del 98 o en enero del 99. Yo tenía 14 años, si no me equivoco. Y la compré justo antes de un viaje a Mar del Plata, que tenía las horas en micro, en una comiquería que ya no existe, que se llamaba Nación Cómic. Y la cuestión es que me la compré justo antes de salir para tener algo que leer en el camino. Y Nación Cómic, por cierto, quedaba a 3 cuadras de la terminal, más o menos. Y bueno, me la devoré en el viaje. Y me subí al micro apenas ubicando la revista, de nombre, de vista. Y para cuando me bajé el micro ya era fanático mal. De hecho, muy probablemente me lo debo haber leído más de una vez. Era una revista que claramente me hablaba a mí, pibe de 14, este, que veía anime, que leía el poco manga que llegaba, que leía cualquier tipo de historieta, va. Y también coincidió con que yo había descubierto el club del anime muy poco antes. Y cuando caí que era el mismo, que lo decía ahí en el editorial de ese número,
yo dije, como que ahí me cerró todo. Y dije, claro, mira quién es. Y es gracioso porque yo apenas había visto un par de capítulos del Club del Anime, pero de golpe me sentía que había entrado un mundo que conocía de costado. Y bueno, básicamente ahí comenzó mi adicción. Y para que te des una idea, cuando llegué a Mar del Plata, en la siguiente semana me fui a Rayos y Centellas, la famosa comiquería de ahí de Peatonal San Martín, y me compré y me devoré todos los números anteriores. Salvo el 10, que por algún motivo no lo tenían. Yo supongo que porque todavía no había vuelto la devolución de kioscos habitual en esa época. Bueno, salvo el 10, que tardó más en llegar, me compré y me leí, me devoré todos los otros números. Y de la noche a la mañana ya era un láser fan de los pies a la cabeza. Ahí la empecé a leer y a comprar religiosamente. Y ya en el número 12, el que le siguió, cuando anunciaban el manga de Ranma, ya la noticia me volvió a la cabeza y dije, listo, este es mi lugar. Y acá sigo al día de hoy, más de 25 años después. Y todo esto que te estoy contando es solo desde mi etapa como fan, que obviamente siguió durante muchos años. Bueno, la cuestión es que me pasé todo ese mes en Mar del Plata, leyendo y releyendo las láser que conseguí, viendo el club del anime. También iba mucho a un kiosco que quedaba en Avenida Luro, que tenía bocha de historietas eh, a súper buen precio, tanto saldos como revistas nuevas rebajadas. Si bien yo ya había leído un par de mangas, sobre todo Dragon Ball y, y cosas que se consiguen sueltas tipo Silent Mobius, algunos de la colección Big Manga de Norma, que hoy en día son unas ediciones espantosas que se desarman con solo mirarlas, pero en su momento se agradecía porque era lo único que había. Y bueno, en ese mes me adentré de lleno en ese mundo. Es muy gracioso porque recuerdo haber escrito una carta a láser contando cómo tenía amigos que me cargaban por mirar dibujitos y otras pelotudeces, pero justo leí un número, no me acuerdo cuál, en el que Leandro en el correo se quejaba de los que llorábamos, me discriminan y me miran mal por ver dibujitos, en vez de salir a defender eso con la frente en alto. Y esa carta por suerte nunca la mandé porque creo que me habría muerto de vergüenza, pero hoy en día la tiene en posesión un amigo mío que dice que si algún día me desvío, él la va a tener tipo mi anillo de kriptonita para publicarla y hacerme quedar mal. La cuestión es que, bueno, seguí como lector de láser todos esos años. Me pasó que bueno, obviamente me di cuenta de que había miles de chicos como yo que no por consumir todo lo que consumíamos dejamos de ser normales, por más que tuviéramos muchos compañeros muy cabeza de fútbol que nos quisieran hacer sentir lo contrario. Y una cosa que me sorprendió también de la láser era la cantidad de chicas que escribían y que leían ahí. Y pasamos al año 2001, en el que yo me tuve que cambiar de colegio. Y la primera semana que yo sentía ahí que no me iba a hacer muchos amigos, estaba bastante triste y frustrado de estar ahí. Justo una chica se cambió de división y a mí me parece reconocerla cuando entra. Y me di cuenta de que era una chica que había salido en láser, disfrazada de Chun-Li, que ella también había escrito al correo contando su historia y que era de La Plata. Entonces yo estaba seguro de que era ella, pero no me animaba a preguntar. Dio la casualidad que se sentó al lado mío
Y yo tratando de darle charla, saludo así, le habré dicho mi nombre, y escribo en el banco en un momento Chun-Li con signo de pregunta, porque ella había salido con el traje de Chun-Li en la revista. Y abre los ojos así como de huevo frito y me dice, ¿cómo sabías? Y ahí le conté, yo te vi en láser, de ahí. ¿En serio? Sí. Nos pusimos a charlar, nos hicimos súper amigos, seguimos siendo recontra amigos al día de hoy. Y de hecho el amigo que te digo que hoy en día tiene esa nefasta carta y me amenaza con usarla cual anillo de kriptonita, es el hermano de ella, el hermano de Vic, que también me hice muy amigo y en una época vivíamos juntos. También dio la casualidad, o el destino, como quieras llamarlo, que ese año 2001 se hace Expo Comics 2001, justamente el único año que se hizo, y Vic me convenció de ir disfrazado, algo que yo siempre había querido hacer, pero nunca me animé. Nunca tuve así un entorno que me diera ánimos para esas cosas. Y fui con Vic, el hermano, con otros amigos que me hice, y en ese evento conocí a Juan y Quiroga, que estaba, él estuvo en Láser, si no me equivoco, 2000-2001, y después volvió en 2006-2007, justo antes de que entrara yo. Y vi que en ese momento inauguró una mailing list de los protoforos llamado Cosplay Argentina o Cosplar. Y ahí también me hice un montón de amigos y chateábamos mucho por Messenger. Y ahí me hice muy amigo de Juani. Para la época que él estuvo en Ibrea, creo que hasta el quilombo de 2001, que ahí había muchos redactores nuevos que no siguieron. Y bueno, él vuelve a Ibrea 2006-2007, poco después del relanzamiento que hubo, después que la revista no saliera durante casi un año por la muerte de Pablo Ruiz, el socio de Leandro y vicepresidente de Ibrea. Y Juani volvió en esa época, y en 2007 se abre una convocatoria para nuevos redactores. Yo la revista ya no era tan fan, ya no la seguía así religiosamente, pero sí cada número que salía me lo compraba, me lo leía, y de hecho si encontraba algún error, ya sea falta ortográfica o de tipeo o algo así, yo le avisaba a Juani. Y por eso cuando se abre la convocatoria a principios de 2007, le digo, ¿te parece si escribo, Juani? Y me dijo, dale, mandate una y te digo qué onda. Escribí una nota sobre Avatar, el último maestro aire, la leyenda de Aang, y por suerte gustó. Y ahí Juani me dijo, está bueno, hagamos algo, si te armás una de las tortugas ninja para el mes que viene, entras. Yo estaba que no lo podía creer, porque era una revista que me acompañaba desde mi adolescencia. Yo tenía en esa época 22, pero para cuando salió el primer número con una nota mía, creo que ya había cumplido los 23. Y bueno, ahí fue que entré en la Láser 46, como decís vos, con nota de las tortugas ninja, que se completó en Láser 48, porque al ser una franquicia tan larga fue una nota doble. En el número 48 justo entra Micaela de Press, que terminaría siendo mi futura esposa y madre de mi hija. Y es muy gracioso porque cuando yo quedo en Láser, le pregunto a Juani si en esa tanda había entrado alguien más. Y me dice, sí, un chico y una chica. Yo le pedí los Messenger de ambos. El chico era Maxi Ferreira, si no me equivoco, o Maxi Pascusi, ahora a esta altura ya no me acuerdo. Y la chica, bueno, era Miki. Y con Miki nos conocimos con la excusa de escribir una nota sobre historia de las comiquerías.
que Leandro quería que saliera una nota de eso. Y le dije a Juan, ¿y te parece si la hago con Miki? Y me dijo, sí, obvio, como ustedes quieran. Y bueno, con esa excusa nos conocimos. La nota nunca salió, la nota nunca la escribimos, pero bueno, supimos construir otra cosa. Y cuando, como vos decís, coincidió con el cumpleaños número 10 de Láser, que me acuerdo que nos invitaron a la fiesta en las oficinas de Palermo, de la calle Guatemala, que todavía era medio un secreto en esa época la ubicación. Y ni Miki ni yo fuimos porque nos daba vergüenza, porque no, como que sentíamos que éramos muy nuevos y no conocíamos a nadie salvo a Juani. Así que esa famosa fiesta de los 10 años de Láser nos la perdimos por giles, básicamente. Pero igual seguimos ahí firmes los últimos dos años de la revista. Como vos decís, eso coincide. Mi primera visitas a la oficina coincidió con una vez que ha habido Mariela Carril, que yo ya la conocía porque había salido una vez en el club del anime, fui disfrazado como invitado. Y ella no se acordaba, obviamente, pero fue súper copada, me dio la bienvenida. Y después con el tiempo también conocí a Lucía, a Cintia, a los Maxis que te decía, a Brenda. Hay bocha de gente de esa época, muy, muy grosa, que muchas veces yo siento que la tanda del final de Láser estamos como medio olvidados, porque mucha gente que recuerda la revista va más a la época dorada, pero coincido con vos en que los últimos años de Láser están muy buenos. Se logró una mezcla entre notas más profesionales, más serias y una joda más relajada a la vez. Yo por supuesto hace añares que no leo ni releo ninguna nota de Láser, pero en mi memoria guarda un lugar excepcional. Hay revistas que prácticamente las escribíamos entre 4 o 5 personas de la cantidad de notas y contenido que le metíamos. Y si bien, insisto, obviamente es una revista con sus altibajos y con sus, lo que podríamos decirle, chistes cancelables o polémicas, yo creo que por un lado que está bueno que existan esas cosas, que no todo apunte siempre a estar todos de acuerdo. Y por otro, si bien insisto con que hace mucho que no la leo, me pone muy contento haber formado parte de ella. Pone muy, muy contento las pavadas que escribíamos, algunos de los chistes que metíamos. Además, otra cosa que coincidió, mis primeros números en Láser coincidieron con los últimos números que escribió Agustín. Y la primera vez que fui a la oficina, o la segunda, me acuerdo que estaban cerrando un número y estaba Agustín tirando los chistes para los epígrafes de las fotos. Y bueno, si bien me quedé con ganas de escribir algunas cosas, por ejemplo, en esa época yo ya era muy fan de JoJo, pero Juani jamás me dejó hacer una nota de JoJo porque decía que era una serie que conocíamos 4 gatos locos. Es más, en el blog tengo el recuerdo de la Certopia, lo que era el blog de Ibrea, lo que era el Libreality de ese entonces. Un flaco escribió preguntando si había alguna nota que quisiéramos escribir para Láser y por algún motivo u otro no hayamos podido. Y Juani me puso de ejemplo a mí y dijo, sí, por supuesto que hay cosas que uno quiere meter y no se puede. Para que te des una idea, Fede Muso, él se sería capaz de armar una Láser Plus solo de JoJo Bizarre Adventure, pero yo no lo dejo meter ni una nota.
Y fuera eso que después de eso salieron como 3 o 4 comentarios diciendo, a mí también me gusta Yoyo, dale, deja que el pibe escriba la nota. Pero quedó ahí, en 3 o 4. O sea, hoy en día Yoyo, que es una de las franquicias más conocidas y más populares a nivel global, sería una ridiculez pensar que no vale la pena una nota de Yoyo. Pero creo que en realidad tenía razón Juani, porque en su momento posta que era una serie medio de culto, medio desconocida, no tenía anime, se suponía que acá no iba a llegar nunca. Pero bueno, yo supongo que si un día pudiera tomarme revancha, me haría una mega super nota de Yoyo, o por qué no una Láser Plus. Pero estamos hablando de otra vida prácticamente. Bueno, entonces te decía, yo ya había quedado fijo en láser, escribía para casi todos los números. Ahí la conocí a Miki, nos pusimos de novio, primero en secreto, pero después cuando ya era muy obvio, le contamos a Juan y se enteró el resto. Por supuesto que a la mayoría le da absolutamente lo mismo. Y dio la casualidad que al poco tiempo de que yo entrara en láser, se abre el puesto de corrector. Había un flaco que estaba a cargo de la sitcom, una revista tipo láser, pero más apuntada a series, live action y similar, que le ha habido bastante mal, o al menos no a la altura de lo que pensaba, de lo que pretendían. Y cuando se va el flaco ese, también se encargaba de algunas correcciones y de derivar trabajo a retocadores y traductores. Decide en su puesto dividirlo en dos. Entonces queda para la parte de producción, queda uno de los chicos que ya trabajaba en las oficinas, Pablo, y para la parte de corrección de mangas, como era una época en la que se venía publicando bastante y la idea era subir más todavía la producción, deciden contratar a un corrector que específicamente se ocupara de esa parte de correcciones tanto para láser como para la línea manga y para la línea cómica argentino también, pero para 2007 ya no eran muchos más los cómics argentinos que quedaban por publicar. Bueno, fui a las oficinas, hice una prueba de corrección. Me acuerdo que la prueba que me hicieron fue con un tomo de El mundo de Narue, World of Narue, una de las poquísimas series de Ibrea que no se llegó a completar. Pero bueno, me acuerdo que me hicieron corregir ese tomo. Yo supongo que ese era el 3, el 4, por ahí, porque la serie ya estaba empezada. Y por suerte quedé. Al principio sí yo em- ahí digamos pasé de ser freelance a trabajar en las oficinas de Ibrea, aunque mis notas para el láser las seguía escribiendo por separado fuera del horario laboral o me cagaban a pedos. Y al principio yo trabajaba 3 días a la semana, por eso no todos los mangas y cómics que salían en esa época los corregía yo. Por ejemplo, me acuerdo de los últimos números de Sigbert, de Trillo y Bobillo, salieron cuando yo ya estaba laburando en las oficinas, pero no me tocaron a mí porque justo hubo que mandarlos a imprenta días que yo no trabajaba. Así que para cuando llegó a fin de año me dijeron si me interesaba seguir full, dije que sí, y así seguí trabajando, combinando mi trabajo de redactor en láser con en el de corrector de todo lo que se publicaba prácticamente. Fue unos años que físicamente me mataron porque yo seguía viviendo en La Plata y tenía que ir todos los días hasta Palermo, en Buenos Aires. Muchas veces llegaba a mi casa a las 9, 10 de la noche y me tenía que poner a escribir para láser. Pero bueno, si bien es algo que hoy en día ni en pedo me daría el cuero para repetir,
Claramente ahí tenía 23, 24, sí me daba el cuero y no me arrepiento. No me arrepiento por cómo fue cambiando mi vida a partir de ahí. Eh, bueno, finalmente llegó el día nefasto en el que nos dicen que el láser ya no se puede publicar más. Ya teníamos el número 60 prácticamente terminado. Yo creo que estaba en un 80-90% hecho. Faltaban boludeces. Mi nota había sido sobre Wolverine, que justo estaba por estrenarse la primera película. Hice una mega nota cubriendo la peli, los cómics de X-Men, el propio, los dibujitos, de todo un poco. Pero bueno, como ya es Vox Populi, ese número nunca salió. Me causa gracia las teorías mega falopa que salen de eso, como que el número era mentira, que ya estaba, como que eh, Leandro se cansó y metió la excusa de que los japoneses no están contentos para cortarla, y un montón de teorías, algunas muy graciosas, otras terriblemente estúpidas, y que encima siempre las dice gente que se hacen los tirapostas y te das cuenta que no saben cómo funciona ni el mundo editorial ni el mundo adulto básicamente. Y bueno, básicamente es lo que decía la nefasta nota esa que se subió a todas las redes, que por un par de quejas de los japoneses no se podía continuar con la revista, y, y fue un bajón. Yo recuerdo estar en la oficina siguiendo el momento a momento de esa decisión trágica, porque además coincidió con una visita de los japoneses a Argentina, que nosotros los vimos ahí en las oficinas los días anteriores. Y bueno, ahí hubo que reinventarse. Yo pasé a trabajar full como corrector. Por suerte, en un momento me pude mudar con unos amigos a Capital, y al menos ya no estaba 13 horas diarias o 14 fuera de mi casa. Y la verdad que todo lo que fue el cierre mega repentino de Láser y el año que le siguió es un poco agridulce, pero ahora que ya pasaron, ¿qué? 15 años, corregime si me equivoco, pero más de 10 seguro, 14 a lo sumo. eh, la verdad que casi todo recuerdo, incluso los tristes, muchas veces me acuerdo o los hablo con Miki, con Juan, y nos cagamos de risa. Pero esto, básicamente fue algo que nadie se esperaba. De hecho, ya estaba la idea de cada vez ir separando más Láser del resto de Ibrea, la idea de independizarlas una de la otra, por decirlo de una manera. Y hay pruebas de esto que digo en la tapa de Láser. Cualquiera que mire con atención se va a dar cuenta que los últimos números llevan por otro lado. Pero bueno, hay gente que se divierte más creyendo que fueron los extraterrestres, o que Leandro está en una secta, que con la explicación real, que la más lógica, la más razonable. Pero a nosotros nos quedaban unos entre números normales y plus. Creo que tanto Miki como yo habremos escrito para unas 15 láser, más de 10 seguro, y menos de 20 también. No sé el número exacto, pero bueno, fue una experiencia de vida, fue una experiencia que nos cambió la vida. Si bien nuestra nena nació un par de años después, varios años después, claramente ella no estaría en este mundo si no fuera por Láser y todo lo que implicó. Así que es sin duda una revista que marcó mi vida en muchas etapas distintas, a la cual le guardo muchísimo cariño, con sus altibajos, con sus polémicas, con su bajón, porque también hubo épocas súper bajón, pero me llevó hasta acá, así que no me quejo.
o sí me quejo, pero lo agradezco mucho igual. Otra cosa que decís vos que es muy cierta, que para 2007, la época en la que entré yo, si bien uno piensa que en esa época ya estábamos hiperconectados y dependientes de internet todo el tiempo, la verdad es que no es cierto. Vos lo que me contabas, que en tu ciudad era muy poca la gente que tenía internet en la casa. Bueno, yo las primeras notas las escribí en una computadora Compaq Presario de 1999, las que tenían la etiqueta de preparado para el I2K, y muchas veces lo que tenía que hacer era ir a cibers o a compu de amigos que andaban bien, y me descargaba páginas o notas enteras para tener de referencia, y después con eso escribía la nota en mi casa, que todavía tenía internet por dial-up. Así que no solo andaba para el orto, sino que solo se podía usar en horarios muy específicos donde nadie necesitara el teléfono. Y más te hablo de esta época, más recuerdos me van surgiendo, algunos totalmente fuera de contexto, pero básicamente coincido con vos. Fue una época que los que tuvimos la suerte de vivirla sin sufrirla, sin padecerla, fuimos el famoso, ¿viste el famoso meme de éramos felices y no lo sabíamos? Bueno, creo que aplica mucho a esos años, tanto desde mi perspectiva personal como lo que era ser un joven en Argentina en esos años. Es increíble escucharte, Fede querido. Y ahora, antes de que finalice este capítulo especial, quiero que me cuentes eso que me contó como un pajarito. Y es, ¿cómo es eso de que alguna vez existió como un webcómic llamado Inventuras de Ibrea? Cuéntanos, Muso, cuéntanos. Mirá de lo que te acordaste, David. Sí, tenés toda la razón. Justo ahora mirá que se está por completar la Isla de los Inmortales, el webcómic que está publicando Ibrea en el blog, en Ibreality, de una historieta de David y Eru. Justo ahora la estamos por completar, y lo que decís vos, que obviamente hoy nadie se acuerda, no quedó absolutamente ningún rastro, y de hecho si googleás los resultados que te saltan son cero. Es una historieta que habíamos publicado en el blog anterior de Ibrea, La Certopía o La Certopia, que en el momento del cierre de Láser, ese blog se borró enseguida y se perdió absolutamente todo. Creo que nadie jamás hizo backup de eso ni nada. Y estamos hablando de un blog con cientos y cientos de posts de todas las temáticas que se te ocurran, de cosas que habían quedado fuera de Láser, de concursos, de fotos de los eventos, hasta de memes, te diría. Y sí, uno de esos posts, como vos decís, fue un webcómic que habíamos empezado a hacer Ale Gutiérrez, uno de los diseñadores que lo dibujaba, que era uno de los chicos con los que yo mejor me llevaba de la oficina, y con guiones mías, que justamente se llamaba Inventuras en Ibrea, no Inventuras de Ibrea, y eran básicamente anécdotas y pavadas que me habían pasado en la oficina, incluso yendo a la oficina. Y te juro que no me acuerdo si llegó a publicarse un capítulo o dos. Pero eran historias cortas, de 4 o 6 páginas, que básicamente era eso, era tratar de contar de manera humorística cosas que pasaban en la oficina. Después del cierre de Láser ya no había mucho humor para esas cosas, sobre todo por esto lo repentino y definitivo que fue. Pero sí, estoy haciendo memoria y no me puedo acordar si se publicó uno o dos, pero sí me acuerdo que había dibujado un número más
y yo ya tenía escritas o así bocetadas 2 o 3 historias más. Y esto eran unas historietas totalmente en jodas, que como verás no tuvieron mayor trascendencia. De hecho creo que el post donde salió el primero tuvo 35 comentarios por ahí. No era ninguna locura. Y hoy en día, como diría nuestro amigo Hernán Panesi, es un lost media absoluto, porque yo no tengo ninguna copia de esas páginas. Hace poco le pregunté a Ale Gutiérrez si él las tenía, y me dijo que se iba a fijar, pero no creía, porque él también había perdido un montón de archivos y había cambiado la compu de esos años hasta ahora. Así que probablemente no aparezcan nunca esas páginas. Yo tendría que fijarme si, si en la compu que quedó en La Plata, que después usó mi hermano, habrá sobrevivido, pero eso también tuvo se nos había roto el disco y lo más probable es que no aparezcan. Pero si alguien las llega a tener o llegan a aparecer algún día, estaría buenísimo. No creo, pero me encantaría aunque sea demostrar que eso existió. Porque como te digo, absolutamente nadie las recuerda, absolutamente no quedó ningún rastro de eso en la web. Y estaría bueno demostrar que sí hubo una historieta llamada Inventuras en Ibrea, que esto si no me equivoco fue el primer webcómic que salió por Ibrea y durante mucho tiempo el único. Pero te voy a tener al tanto si llega a aparecer algo de eso, porque yo al menos debo tener algunos bocetos y algunas páginas de prueba de cuando arrancamos con la idea. Muchas gracias David por el espacio. Espero haber sido claro, espero no haberme ido por las ramas. O peor aún, si me fui por alguna rama y no terminé la idea, avísame que la trato de redondear. Porque la verdad que es un tema del que se puede hablar horas y yo si me cuelgo pues voy a terminar hablando horas. Así que cualquier otra cosa me decís y cuando quieras ahondar en alguna parte del láser o lo que era corregir mangas en esa época o incluso me olvidé por completo, pero en esos años también salieron los primeros manguas, los primeros cómics coreanos de Ibrea. Y hay mucho de donde escarbar, pero no te quiero volar los tímpanos tampoco. Así que un abrazo grande para vos, para toda la gente que te escucha. Y seguramente vamos a volver sobre algunos de los temas que dejamos pendientes o que todavía no exploramos, como el mítico evento de 2016. Ay, qué quemado que estoy. El mítico evento de 2006 que tuvo su láser extra exclusiva. Abrazo grande y la seguimos pronto. Chau, chau. Muchísimas gracias, Fede querido. Fue un gran privilegio contar con tu presencia aquí en mi vivo podcast y más hablar sobre la láser, que es un mito eterno y es a lo cual uno también siempre vuelve cuando uno recuerda las revistas míticas de aquel periodo histórico del manga y el anime acá en Argentina. Gracias totales, arigatos totales debería ser. Así que bueno, Muso querido, infinitas gracias y también muchas gracias a los que están del otro lado escuchando este podcast en Spotify como Vivo Podcast, en mi perfil de YouTube, David el Saxofonista, y bueno, para todos los que me quieran contactar, ya saben, David el Saxofonista en todas las redes sociales. Les mando un saludo a todos, chao.